Que todos podamos pasar un feliz sábado, hermanos. Es para mí una alegría estar en la Asociación Norte y en la sede de esta asociación aquí en la ciudad de Zacatecas, del estado de Zacatecas. Y al parecer vendrán y están hermanos de este distrito, ¿verdad? De esta parte de la asociación, no sé qué distrito sea. Es el distrito 1, me da mucho gusto estar aquí. Y damos también un saludo a todos los hermanos que nos ven a través de las plataformas, hermanos de Estados Unidos que se conectan también de Estados Unidos de Norteamérica, hermanos de Centroamérica y hermanos también de Sudamérica. A todos los hermanos les mandamos un saludo y un feliz sábado también para todos nuestros hermanos. Que el Señor bendiga esta reunión que se tendrá en esta iglesia, la sede de la Asociación Norte. Y un gusto también para mí de estar con el hermano Jonathan Rodríguez como presidente de la Asociación Norte. Y agradezco también la invitación que me hicieron y también el compartir la palabra en este momento. Y como ya se ha mencionado, es un sábado que se va a hablar sobre la música, sobre el canto. Y es por eso que el tema de esta tarde o noche lleva por título Jehová es mi fortaleza y mi canción. Este texto o este título está basado en el libro de Éxodo 15 y los invito a que abramos nuestra Biblia y podamos ver estos textos. Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2. Y veamos aquí lo que encontramos en este versículo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová diciendo: cantaré a Jehová, pues se ha enaltecido grandemente. Ha arrojado al mar caballos y jinetes. Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Yo le alabaré, el Dios de mi Padre, a Él ensalzaré. Amén. Esa es una parte, queridos hermanos, de ese canto de júbilo, de ese canto de triunfo, de ese canto sobre la liberación que el pueblo de Israel tuvo cuando venía saliendo de Egipto. De acuerdo al contexto del versículo, encontramos una experiencia que pasó el pueblo de Israel, una experiencia tremenda, hermanos. Una experiencia donde ellos sentían la muerte, donde ellos se encontraban entre la espada y la pared. ¿Recuerdan por qué? Todos recordamos por qué el pueblo, hermanos, antes de que ellos cantaran este salmo o este himno, Moisés y el pueblo, ellos habían pasado por un tiempo difícil. ¿Y cuál fue ese tiempo, hermanos? El capítulo anterior, que es el capítulo 14 de Éxodo, encontramos nosotros allí la experiencia que el pueblo de Israel estaba pasando. Recuerden que ellos venían saliendo ¿de dónde? De Egipto. Habían visto cómo Dios se había manifestado en el llamado que le estaba haciendo a Faraón para que dejara salir a su pueblo y adoraran al Dios verdadero allá en el desierto. Y antes de que ellos salieran, ellos vieron cómo Dios se manifestó a través de las plagas. Pero llega el momento cuando Faraón dice: váyanse, salgan y vayan a adorar a su Dios. Y en el capítulo 15 de Éxodo, o 14 mejor dicho, vemos cómo le dicen a Faraón: oye, ¿y por qué los dejaste ir? Ahora, ¿quién va a hacer el trabajo? Ahora, ¿quién va a hacer lo que ellos hacían? Hay que ir tras de ellos y hay que regresarlos. Y Faraón dijo: es cierto, vamos detrás del pueblo y vamos a regresarlos. Queridos hermanos, queridos amigos, llega el momento cuando el pueblo de Israel se encontraba ¿en dónde? ¿Enfrente de dónde? Del Mar Rojo. Enfrente estaba el Mar Rojo, hermanos. Ahí estaban ellos. Cuando dice la Biblia que levantaron su vista y vieron el ejército
de Faraón. Y cuando ellos ven el ejército de Faraón, ¿qué dijeron? ¿Qué se les vino en sus mentes? Estamos, ¿qué cosa? Estamos perdidos. Estamos muertos. Y ellos empiezan a hablar a Moisés y le dicen: ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Que no había allá panteones? Mira, vamos a morir aquí. Mira lo que está allá. Y estaba el ejército, hermanos, de Faraón. Sin embargo, vemos la gran experiencia que vivieron. Uno de los milagros más maravillosos que pudieron contemplar fue en este momento. Un momento difícil, pero un momento donde ellos tenían también que manifestar su fe en el Dios verdadero. Y entonces Dios le dice a Moisés: dile al pueblo, ¿qué cosa? Dile al pueblo que avance, dile al pueblo que marche. Hermanos, ¿cómo iban a marchar? Si enfrente tenían el mar y atrás estaba el ejército de Faraón. Momentos difíciles, pero la orden fue: avanza. Y aquí nosotros podemos también sacar muchas lecciones para nuestra vida. ¿Cuántas veces también nosotros nos hemos encontrado entre la espada y la pared en momentos difíciles? Cuando muchos de nosotros tal vez llegamos a decir: bueno, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Y qué problemas tenemos? Y estamos en la iglesia. Sin embargo, la orden del Señor a Moisés que le dijera al pueblo era que avanzaran. Y ellos avanzaron por fe. Y Dios le dijo a Moisés: levanta tu, ¿qué cosa? Levanta tu cayado, tu vara, y extiéndela. Y entonces se hizo el milagro, hermanos. El mar se abrió. 2 tremendas paredes. Una pared de cada lado. Y entonces se le dijo al pueblo: avancen, hermanos, y el pueblo avanzó. Cuando ellos estaban ya del otro lado, el Señor hizo que el pueblo de Faraón o el ejército de Faraón fueran tras el pueblo. Y dice la Biblia que cuando iban a la mitad del mar, ¿qué pasó con las ruedas de las carrozas que llevaban ahí los caballos? Hermanos, esas ruedas se salieron. Y cuando iban justo a la mitad, esas paredes que se formaron se quitaron, se unieron, y ahí pereció el ejército de Faraón. Y cuando el pueblo vio esto, hermanos, entonces dice allí: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová diciendo: cantaré a Jehová, pues se ha enaltecido grandemente. Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Hermanos, ¿no ha sido Jesús para nosotros nuestra salvación? Amén, hermanos. Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestra roca. ¿Cuánta gente, tristemente, como el pueblo de Israel de antaño, murmuraron en ese momento y deseaban la muerte? Deseaban mejor estar ¿en dónde? En Egipto. ¿Y cuántos de nosotros que pasamos por momentos difíciles en la vida, cuando tenemos un problema duro de enfermedad, de pruebas, de luchas, problemas en el hogar, problemas con tus hijos, problemas en la juventud, problemas en el trabajo, problemas, etcétera, en diferentes partes y de diferentes formas? ¿Cuántas veces nosotros tal vez cruza en la mente el deseo de retornar, el deseo de regresar? Pero Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que avance. Y cuando ellos lo hicieron, hermanos, ahora ellos cantan este himno en verdad de triunfo, un canto de liberación. Y así es como el pueblo de Dios también debe de cantar ese canto de liberación, porque Jesús
nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha liberado de las garras de Satanás. Y es por eso que nosotros tenemos que ser un pueblo que cante, un pueblo que alabe a Dios. Como dice aquí este versículo, este es mi Dios, yo le alabaré. El Dios de mi Padre, a Él ensalzaré. Hermanos, ¿le cantamos a Dios? ¿Alabamos nosotros a Dios? Hay gente que dice, a mí no me gusta cantar. Hay jóvenes que dicen, cantar no es lo mío. No es mi don cantar. Hermanos, tenemos que cantar porque el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Dios ha dado la música, Dios ha dado el canto al pueblo. ¿Y cuántos niños han aprendido versículos completos a través de qué cosa, hermanos? A través del canto. ¿Cuántos mensajes, hermanos, nosotros presentamos al mundo a través del canto? Y el canto es una, ¿qué también dice el testimonio? El canto también es una oración, pero hay muchos que dicen, el canto no va conmigo. No, yo no canto, hermanos, si vamos a cantar en el cielo. Si vamos a formar parte de ese coro, que nos uniremos en voces para alabar a Dios. Y como hoy decimos es que el canto no es lo mío. Hermanos, hoy tendremos un sábado muy especial. Ojalá que nuestros hermanos que nos ven en las plataformas puedan unirse también a nosotros, porque mañana tendremos un tema maravilloso. Quiero leer el libro de Educación en la página 151 que dice: así como los israelitas, cuando andaban por el desierto, alegraron su camino con la música del canto sagrado. Miren, hermanos, dice que ellos alegraron su camino, ¿con qué cosa? Con la música del canto sagrado. Yo veo hermanos que están haciendo su trabajo, su actividad y están cantando. Hay personas que hacen sus quehaceres, su actividad y cantan. Hermanos, nosotros también estamos caminando y estamos por este camino. Y este camino a veces se nos complica en la vida, cuando pasamos por momentos difíciles. Es ahí donde también nosotros tenemos que aprender a qué cosa, hermanos, a cantar, a alabar a Dios. Job, hermanos, imagínense, en su enfermedad, en sus problemas difíciles, él tenía problemas con su esposa, problemas con su salud, y nunca de los nunca maldijo el nombre de Dios. Y este párrafo menciona que ellos se alegraron con la música. Dios invita a sus hijos a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora Dios nos invita a nosotros en este medio que llevamos, en este mundo de peregrinaje. El Señor nos invita a que cantemos, que sea un pueblo alegre. Por eso la hermana Karen decía, cada vez que terminemos de cantar un himno, ¿cómo tenemos que decir? Amén. Amén. ¿Y cuántas veces termina el himno y nosotros ni siquiera decimos amén? Y hay otra cosa, estamos cantando pero otros cantan y yo no estoy cantando. Tal vez solamente muevo mis labios. Hermano, Dios quiere que le cantes con el corazón. ¿O no estamos agradecidos con Dios? Yo creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios. Sigue diciendo el párrafo: y esta clase de canto tiene un poder maravilloso. Pero bueno, más arriba dice: hay pocos medios más eficaces para grabar su palabra en la memoria del que repetirlas mediante el canto. Y esta clase de canto tiene un poder maravilloso. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incautas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la acción y desvanecer la melancolía y los pensamientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. ¿En qué nos ayuda el canto? En todas las áreas, y es cierto. Y aquí me llama la atención donde dice que el canto nos ayuda para desvanecer la melancolía, la tristeza, la depresión. ¿Cuántos no queremos cantar? Decimos, no tengo ganas de cantar.
¿Por qué? Porque nuestra depresión, nuestra estima está baja y por eso no tenemos ganas de cantar. Sin embargo, dice aquí que la melodía, el canto a Dios, nos ayuda, hermanos, para romper con estas cosas. Dice el párrafo en un testimonio que se llama La maravillosa gracia, en la página 352, dice lo siguiente: este canto y la gran liberación que conmemoraban hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por los profetas y los cantores de Israel para atestiguar que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que confían en Él. Hermanos, tenemos que confiar más en Dios. Él es el que nos va a ayudar. Él es el único que nos dará fortaleza para salir adelante. Él es el único que nos va a ayudar para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él es el único que nos va a ayudar en nuestros problemas. Y es por eso que tenemos que acudir a Él a través del canto. Este canto no pertenece solo al pueblo judío. Indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. Noten ustedes, hermanos, que este canto indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. Así que, hermanos, el pueblo de Israel estaba pasando por momentos difíciles. Eso significa que también nosotros vamos a pasar por momentos difíciles, hermanos. Tal vez hoy estamos viviendo tiempos duros, pero vienen momentos más difíciles que le espera al pueblo de Dios. Y llegará el momento también cuando nosotros vamos a entonar esos himnos de triunfo, esos himnos de alegría. Y como dice el párrafo, que estos cantos se han repetido siglo tras siglo por los profetas y por los cantores. Y es cierto, hermanos, es cierto. Cuando tú abres tu Biblia en el Salmo 95, ¿qué encontramos? Vamos a abrir la Biblia. Salmo 95. Y vamos a leer del 1 en adelante. Y aquí David nos dice: venid, cantemos con gozo a Jehová. ¿Cómo dice que cantemos? Con gozo. Con gozo. Yo te pregunto, ¿cómo cantas? ¿Cómo canto? Fíjense que una ocasión yo salí y me llamaron y después regresé, pero los hermanos estaban cantando. Y saben que cuando yo empecé a subir las escaleras para llegar a donde estábamos reunidos, uy, hermanos, no se escuchaba bien el canto. No se escuchaba bien. Tristemente unos iban por un lado, otros iban por otro, y como había un hermano ahí sordito, iba más adelante, otros iban atrás, y yo dije, híjole, ¿cómo se escucha el himno? Y entonces digo, no, hay que poner la pista para que nos ayude. Y algunos tal vez cantamos bajito, opaco, tristes, pero aquí dice el párrafo que estoy leyendo del texto: venid, cantemos con gozo a Jehová. Tenemos que cantar con gozo. Saben que tenemos que cantar sintiendo el mensaje que estamos transmitiendo a través del himno. Sí, hermanos, tenemos que sentir lo que cantamos. Y luego dice: aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque Jehová Dios es grande, Rey grande y sobre todos los dioses. Y bueno, no vamos a leer todos los textos, pero aquí David nos dice: venid, cantemos con gozo a Jehová. Tenemos que cantar con gozo, hermanos, con alegría, porque ya mencioné, el canto es una oración que llega hasta el cielo. Hermanos, ¿Jesús cantó? Jesús cantó. ¿Han encontrado un texto donde Jesús diga que haya cantado?
Ah, correcto. Y ahí dice que ellos cantaron, y eso lo encontramos en Mateo 26:30. Y ahí dice ese texto, y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Hermanos, Jesús cantó, sí. ¿Y qué cantarían? No había himnarios como el que tienes tú, como el que tienen los hermanos en casa, pero ellos cantaron. ¿Y qué cantaban? Cantaban los salmos, exactamente. Ellos cantaban los salmos. Y ellos, después de la Santa Cena que le dio el Señor Jesús a sus discípulos, dice que ellos cantaron y después salieron. Así que en la época de los apóstoles, ellos también cantaban. Ya hemos visto que en la época de David cantaron. Ahora, en la época de Pablo, también. Y eso lo vemos en Santiago 5:13. A ver, ¿qué nos dice Santiago 5:13? ¿Está afligido alguno entre vosotros? Que ore, dice el apóstol. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. Así que, hermanos, el Señor nos invita a que nosotros cantemos y que le honremos a Dios. ¿Saben por qué? Porque el himno, los cantos, eso nos van a ayudar, como ya hemos leído en el testimonio, nos van a ayudar en nuestra salud, nos van a ayudar en nuestras flaquezas, nos van a ayudar cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando vemos el día gris, cuando no queremos ir a la iglesia. Y ¿saben? Proverbios 15:13 nos da un consejo interesante. ¿Y qué dice este texto? Vamos a leer el versículo 13, pero también vamos a leer el versículo 15. Dice, el corazón alegre hermosea la cara. Miren, él dice esta versión, el corazón alegre hermosea la cara. Una persona que está cantando es porque está, ¿qué cosa? Alegre. Es porque está alegre. Entonces, ¿cómo está su rostro? Pero a veces, ¿cómo tenemos el rostro? Triste, preocupados, pensando, ya me voy a morir, me queda poco tiempo de vida. Hermanos, todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por esa situación. Y créanme que es difícil. Es difícil. Sin embargo, ¿qué dice allí? El corazón alegre hermosea, ¿qué cosa? La cara. Yo recuerdo cuando una etapa estaba pasando yo muy difícil, tal vez de depresión. Me dice mi esposa, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y saben, hermanos, dice mi esposa, ahorita le voy a marcar a Max, a mi nieto aquí presente. Y entonces le llamó y le dice, Max, tu abuelo quiere hablar contigo. Créanme que cuando yo escuché a mi nieto, me alegró el momento. Y a los pocos días llegaron a visitarme, después de una distancia de, ¿qué? Como 12, 13 horas. Hermanos, esto es maravilloso. Dice allí, el corazón alegre hermosea la cara, pero el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué dice? Se abate. Así es de que el dolor, o ¿cómo dice tu versión? ¿Cómo dice tu versión, Aurelio, en el versículo 13? La segunda parte. Sí. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El espíritu se abate, el espíritu se entristece. Y no tenemos ganas ni de comer, no tenemos ganas ni de sonreír, no tenemos ganas ni de que nos visiten, no tenemos ganas ni de salir. Ahora dice el versículo 15, todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Así dice esta versión. Así que todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento, dice esta versión, tiene fiesta continua. Es decir, que estamos, ¿qué cosa? Estamos alegres. Hermanos, ¿podemos estar alegres en momentos difíciles? ¿Creen que se pueda cantar en momentos duros que estamos atravesando? ¿Encontramos algo en la Biblia que nos narre de gente que estaba pasando difícil el momento, sin embargo, estaban contentos? ¿Alguien me recuerda como a quién se le viene en su mente? El apóstol, correcto, Pablo y Silas.
Pablo y Silas. Y en otra ocasión Pablo cuando iban en un barco, ¿no? ¿Y cuál era el problema allí? Que estaban con peligro de hundirse. Vamos a recordar eso. Y también Pablo dijo, no hombre, no estén tristes. Hechos 27, estoy bien. Hechos 27, 22. Dice el apóstol Pablo en este texto: pero ahora os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave. Hermanos, estaban con peligro de ¿qué cosa? Estaban con peligro de morir. Estaban con peligro de llegar a su final, de no ver más a sus familias. Sin embargo, Pablo les dice: yo les insto a tener buen ánimo. A otra versión dice: yo les invito a que estén alegres. Alguien puede decir: este hombre está loco, ve que nos vamos a morir y quiere que estemos alegres. Hermanos, ¿ustedes se imaginan los rostros de estas personas? Que estaban en alta mar, el barco haciéndose para todos lados y decían: nos vamos a morir. ¿Cómo estaría su rostro? Hermanos, con sus rostros de espanto, tal vez con unos ojos grandes de miedo. Y el apóstol Pablo sale y les dice: tengan ánimo, alégrense, nadie va a morir de los que estamos aquí. Qué experiencia, hermanos. Pero ¿saben por qué actuaba así Pablo? Porque tenía a Jesús en su corazón. Porque él amaba a Jesús, porque él se había entregado a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que amar a Jesús, tenemos que tener a Cristo en el corazón para que podamos nosotros mostrar esa alegría de nuestra salvación y cantarle al Señor. Pero muchos decimos: no, la música no va conmigo. Si al cielo vamos a ir a cantar, hermanos. Al cielo vamos a ir a cantar. Si allá vamos a cantar, tenemos que empezar también a hacerlo aquí. Vamos a la experiencia de Pablo con Silas, allá en el libro de Hechos 16. Y miren esta experiencia, hermanos, maravillosa. Yo cuando leo esto, yo trato de entrar en esa escena. Y yo quiero que tú entres también en esa escena. Y dice el 23, Hechos 16, 23. Y después de haberles herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les apretó los pies con el cepo. ¿Cómo estaban Pablo y Silas? ¿Se podían escapar? No, hermanos, estaban bien seguros hasta adentro. Y luego dice que les apretaron los pies, los aseguraron con el cepo. Dice el 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Estaban en la cárcel, en un lugar difícil para dormir. Me imagino ese calabozo. No creo que les hayan dado un catre, una cama con su almohada y su cobija calientita. Yo no creo que hayan estado así, hermanos. Imagínense ustedes ese calabozo. Sin embargo, dice que a la medianoche, hermanos, estaban orando y cantando himnos, alabando a Dios. ¿Lo haríamos nosotros? Imagínense que nos llevaran presos y que nos hayan castigado, que nos hayan dado de golpes como a ellos les dieron de golpes. Y a la medianoche cantando a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de las oraciones? ¿Y cuál fue el resultado de los cantos que estaban cantándole a Dios? ¿Cuál fue el resultado? Dice que los demás presos estaban, ¿qué cosa, hermanos? Los demás presos estaban escuchando. ¿Ustedes creen que sus vecinos no los escuchan cantar? ¿Ustedes creen que sus amigos no los escuchan cantar? ¿Ustedes creen que aquí en la iglesia los que pasan allá afuera no nos escuchan cantar? Y cuando tú cantas en tu casa, cuando tú cantas en tu trabajo, yo te digo, joven, te digo, hermano, ¿qué cantamos? Ellos estaban cantándole a Dios. Y entonces los otros, dice la Biblia, que los demás estaban escuchando.
Cuando de repente vino un terremoto, las puertas se abrieron, el carcelero despierta y ¿qué dijo? Ya se fueron. Saca su espada y se iba a ¿qué cosa, hermanos? Se iba a quitar la vida. Y Pablo desde adentro le dijo, no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí. Y dicen los versículos que cuando él los sacó, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, dice la Biblia que él se bautizó. Y no solamente él, sino ¿quién más? Su familia. Pero todo esto fue bajo el testimonio, hermanos. Bajo las oraciones que hacían y los cantos que entonaban. Yo pregunto a la congregación aquí presente, a los hermanos que nos ven a través de las redes, ¿han llegado o ustedes llegaron a la iglesia por un canto? ¿Alguien habrá llegado aquí a la iglesia por un canto? Yo recuerdo la experiencia cuando inicié como obrero, hermanos. En el año 94 me mandaron a la ciudad de Chilpancingo. Mi hija Karen estaba pequeña y saben, nos reuníamos nosotros tres. Mi esposa, mi hija y yo. Y teníamos que tomar 2 transportes para llegar al templo. Y allí estábamos los domingos, los miércoles, los viernes. El sábado es cuando ya los hermanos llegaban, pero a veces entre semana, a veces no llegaban. Y mi esposa me decía, oye, pero ¿para qué vamos a la iglesia? Si nada más nosotros vamos, los hermanos ni siquiera van y vamos en 2 transportes, 2 para ir y 2 para regresar. Y saben, en tiempo de lluvias teníamos que ponernos plásticos en los zapatos porque la tierra era barro y bueno, era un problema para llegar a la iglesia. Y yo le dije, no porque tenemos que ir a la iglesia. Y saben, hermanos, que un policía pasaba ahí los días de culto y dice, allí cantan, allí están cantando. Y saben que un día este hombre dijo, estos himnos son de mi iglesia. Y fue a su casa y le dijo a su esposa, ya encontré tu iglesia, ¿qué quieres? Vamos el sábado porque ya encontré la iglesia. Saben que era una familia adventista. Yo no sé si Libe lo recuerda, si mi hija Karen lo recuerda. Y entonces llegaron el sábado. Llegó la familia, hermanos, con sus hijos. Y saben, llegaron por los himnos. Porque estaban escuchando los himnos que entonábamos. Y de repente, en poco tiempo, hermanos, esa iglesia se llenó para la gloria de Dios. Pero todo fue bajo el testimonio de los himnos. Así que hay personas que han llegado a la iglesia porque escuchan un himno y dicen, qué bonito himno, qué bonita letra. Sí, hermanos. Una ocasión también estábamos allá en Morelos, en Tlaltizapán, Morelos. Y esa ocasión me tocó ir a predicar a esa iglesia. Y justamente estábamos también hablando el tema de la música. Y saben que por ahí pasaba un pastor pentecostal con su hermano en su bicicleta cada 8 días. Y ellos dijeron, aquí cantan, aquí se reúnen los sábados. Esta iglesia, le decía al pastor a su hermano, hay que venir a esta iglesia. Y se decidieron un sábado. Y fue justamente ese sábado cuando me tocó visitar esa iglesia. Y entonces entró el pastor con su hermano y se sentaron en la banca que estaba hasta atrás. Entraron despacito, tratando de que nadie los escuchara. Pero hermanos, eso fue un testimonio. Dios quiera que también nosotros al cantar, hermanos, podamos transmitir, porque aquí encontramos otro testimonio vivo. Y que no solamente llegó a sus oídos, sino que el mensaje, Jesucristo, penetró en sus corazones. Y dice la lectura, que ustedes ya la conocen, que ellos fueron bautizados. Así que ojalá las almas vengan, hermanos, a través de la música. Quiero que leamos otro texto, el tiempo se está terminando. Y dice... Bueno, leo Conflicto de los Siglos, página 52, al ver cómo los discípulos sufrieron allá en la cárcel, y no solamente ellos, sino siglos más tarde, el pueblo también pasó por momentos difíciles. Conflicto de los Siglos, página 52, dice, los cristianos
se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermanos, ¿cuántos hermanos en esa época fueron llevados a los calabozos? Pero cuando nosotros leemos la historia, que no la voy a leer por el tiempo, nos damos cuenta que muchos de nuestros hermanos, cuando estaban en los calabozos, e incluso cuando los iban a matar, cuando los iban a quemar, ¿cómo estaban ellos? Hermanos, qué tremendo, hermanos, estaban cantando. Y yo me he preguntado cuando leo esto: Señor, ¿acaso cuando yo estuviera allí, estaría yo también cantándote, Señor, himnos? Es de admirarse, hermanos, la fe que tenían. Es de admirarse la entrega que tenían. Hermanos, viendo la leña allí, viendo el fuego, y que poco a poco les iba llegando a su cuerpo, y ellos cantando. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿harías lo mismo? ¿O estaríamos gritando y desmayándonos y gritando a todo mundo y bueno, por el dolor del fuego y todo? Y ellos cantaban. Ellos cantaban. Eso significa, hermanos, que es una parte muy, muy esencial. Quiero traerlos a la memoria al principio, cómo el pueblo, después de pasar esos momentos difíciles, ellos cantaron. Yo quiero decirte también que vamos a pasar por momentos difíciles y tenemos que prepararnos para eso. Debe de haber una preparación, querido joven, una preparación, querido hermano, porque llegará el momento que pasaremos por la misma circunstancia. Pero después de esto vendrá la victoria y el pueblo entonará el himno de victoria. ¿Qué dice Apocalipsis 15? Y con este versículo prácticamente vamos a ir cerrando, y un párrafo más. Apocalipsis 15, 2 y 3. Los que habían alcanzado la victoria, que estaban sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Hermanos, ¿qué vamos a ir al cielo? Vamos a cantar, hermanos. Y dice allí que también tendremos, ¿qué cosa? Teniendo las arpas de Dios. ¿Han escuchado ustedes las arpas? ¿Verdad que se escucha muy bonito? Se escuchan muy bonitos los himnos con las arpas. Y alguien de acá dirá: bueno, aquí no hay nadie que toque un arpa, pero ahí vamos a tocar. Y no solamente vamos a tocar, sino también vamos a, ¿qué cosa, Max? Vamos a cantar también. Hoy me alegra ver congresos de niños, todos cantando, tocando sus violines. Hermanos, qué bonito. Tocando sus guitarras, sus violines, diferentes instrumentos. Y dice, cantaban el cántico de Moisés. Y muy pronto tú y yo vamos a cantar ese cántico, hermanos. Un cántico de liberación, un cántico de gozo, de alegría. Pero necesitamos permanecer y ser fieles, ¿saben? Porque hoy muchos cantan, pero no le cantan a Dios. Hay muchos que le cantan, pero le cantan al mundo, al hombre, a la mujer, etcétera, etcétera. Mañana se va a hablar de esto, hermanos, y vamos a reflexionar y vamos a ver en verdad qué estamos cantando nosotros. Es una secuencia, se puede decir, de esto. No a nosotros, oh Jehová, dice el Salmo 115:1, que está dentro de un testimonio. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Tal fue el espíritu que saturaba el canto de liberación de Israel. Y es el espíritu que debe de morar en el corazón de los que amen y temen a Dios.
Al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la que los hebreos ante el Mar Rojo. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios, y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué hermoso? Las bendiciones diarias que recibimos de las manos de Dios. ¿Hoy recibiste tú una bendición de Dios? Amén. Amén, hermanos. Y diario recibimos la bendición de Dios. Yo puedo decir que por gracia estoy viviendo casi 9 años extras, hermanos. Y eso es gracias y para la gloria de Dios. Amén. Y así cada uno de nosotros. Así mi hermano también, ¿verdad? Que ha pasado por momentos muy difíciles, mi hermano Gerardo. Y aquí lo tenemos. Y eso es para gloria de Dios. Y así a cada uno, hermanos. Y por eso todos tenemos motivo para alabar a Dios, para agradecerle a Dios. Mi hermana Berta también, que la tenemos aquí presente. Amén. Hermanos, es un milagro, hermanos. Tantos milagros que hemos visto. El pueblo de Israel también vio muchos milagros. Y hoy nosotros hemos visto tantos. Por eso dice ahí, las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios, y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance, debería ser objeto de constante gratitud. Hoy veníamos hacia acá, hermanos, un tráiler se nos metió. ¿Te acuerdas? Se nos metió un tráiler, hermanos. Se nos cerró. Pero gracias a Dios llegamos con bien. Y eso es motivo para darle gracias a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Y no olviden, hermanos, Jehová es nuestra fortaleza y Jehová es nuestra canción. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.